también editor del libro. Buenos días y bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí en el programa. Gracias. Bueno, yo Buenos días. recibí esto el día viernes e inmediatamente me llamó la atención. Además, ustedes hacen creo que el bautizo o el lanzamiento Esta tarde, ¿no? en Así Iglesia, que, sí. además, me parece interesante porque hay mucha gente que está buscando respuestas, ¿no? O entender, sobre todo quien está afuera y quien está adentro, qué ocurre o qué ha ocurrido en el mercado venezolano y cómo las empresas han podido, por así decirlo, sobrevivir o subsistir a lo largo del tiempo en una coyuntura económica compleja, ¿no? Y bueno, creo que este ha sido el sentido o el propósito de este libro, ¿no? Anuncia la reinvención de las empresas venezolanas. ¿Qué se encontraron ustedes en este estudio que hicieron y que entiendo analizaron y recopilaron aquí en el libro? Sí, la verdad, hallazgos súper interesantes, Shirley, como tú dices, empresas que han venido pues de un contexto muy complejo y que a ese contexto complejo, el momento en que decidimos hacer la investigación, se le suma la pandemia, que no estaba prevista al inicio de la investigación. Uh-huh. Entonces, allí pudimos ver también el impacto adicional que tenía esa disrupción que se le generaba en el mercado. Definitivamente las empresas, el libro es un libro multidisciplinario, por lo tanto comienza con el capítulo de la reinvención que establece como el modelo que nosotros planteamos de cómo las empresas están trabajando en este contexto y luego se pasea por desde los temas financieros, donde obviamente el profesor Garay es el máximo experto, a temas de competencias gerenciales, de negociación, de liderazgo, toma de decisiones, de gerencia ambidiestra y algunas verticales de negocios en energía, en empresas B y en el negocio creativo. Ahora, ¿qué fue lo principal que encontramos? Esencialmente que las empresas, digamos, para sobrevivir en este contexto, obviamente, tienen como que combinar esa visión del corto plazo, de tomar una serie de estrategias de supervivencia, y así lo hicieron, estrategias típicas de cómo voy a incrementar las ventas, o cómo le doy una mayor visualización a mi marca, o cómo busco nuevos segmentos de mercado, pero al mismo tiempo también tienen que hacer una operación de mejorar su eficiencia operativa, y sobre todo en el caso venezolano, empresas, si uno piensa en las empresas industriales, son empresas que en muchos casos están operando con un 20% de uso de su capacidad instalada, lo cual es absolutamente muy complejo para poder mantener una estructura de costos. Y esos son como los primeros dos pasos, o sea, la supervivencia del corto plazo. Pero las que están mirando más allá, las que se están reinventando, están garantizando la supervivencia del mediano y largo plazo. Y allí hay como un incentivo adicional que creo que todos los hemos visto, que es la presencia de nuevas empresas, digamos, de emprendedores dinámicos o de emprendedores tecnológicos que están haciendo la diferencia, incluyendo nuevos modelos de negocios. A ver, en este contexto económico, Urbi, sobre todo cómo están funcionando las empresas, ¿no? Hay temas que preocupan a las empresas, por ejemplo, la seguridad jurídica, la inestabilidad económica en el país y sobre todo que, por ejemplo, en el caso de los emprendimientos que puedan mantenerse a largo plazo, porque sí, efectivamente hay muchos emprendimientos, pero son sostenibles en esta economía. Bueno, sí, efectivamente, nosotros, bueno, como mencionaba Anuncia, nosotros comenzamos este esfuerzo de este libro con todos estos, los autores de profesores de IESA, hace unos 4 años, 3, 4 años, y en ese momento pues veíamos, mira, la economía venezolana, ya la situación económica, esto tiene que haber un cambio, no puede seguir así, y de allá para acá pues hemos tenido una dolarización informal de la economía, una cierta apertura, una estabilización económica que ha sido bastante ineficiente, pero bueno, de una hiperinflación que teníamos de 100.000% que tuvimos en el 2018, pues ha bajado. La situación económica sigue siendo muy difícil, pero digamos, las empresas se han tenido que reinventar y adaptar a estos nuevos tiempos. O sea, tuvimos una caída de cerca de 80% del PIB en 10 años, que es una cifra descomunal, y la economía se recuperó el año pasado, este año está creciendo más lentamente. No es obvio que hemos iniciado ningún camino de recuperación, ni mucho menos, pero el tema es, ya sea que haya un ambiente de recuperación o de estabilización en esos niveles bajos, pues las empresas se han tenido que reinventar, no solo por lo que ha pasado en Venezuela, que ha sido muy difícil, sino también por una cantidad de tendencias mundiales, ¿no? Del teletrabajo y una cantidad de cosas que han afectado tanto a las empresas venezolanas como a las empresas mundiales. Ahora, la pregunta es, ¿rentable tener una empresa en Venezuela?
Bueno, dependerá del sector mucho, ¿no? Y hay sectores que se ve que han florecido una cantidad de empresas que no son la mayoría de los sectores. Hay otros que están sufriendo bastante todavía, como dice Nuncia, con unas capacidades instaladas de apenas 20%, y una situación muy difícil. Pero bueno, hay otros sectores que se van abriendo. De todas formas, la economía es una fracción de lo que era hace 10 años. Ahora, ¿quién sostiene la rentabilidad de las empresas como tal? Sí, No bueno, sé. esa es una muy buena pregunta y es que la rentabilidad es el resultado, es como la última línea del modelo de negocios. Y lo que nosotros vemos esencialmente es que son modelos de negocios más ágiles, que tienen obviamente una estructura de costos mínima, con mucha parte de sus procesos y de su modelo operativo en alianzas, en outsourcing, en algún tipo de colaboración que se ha convertido en un elemento muy importante entre las empresas. Entonces yo creo que hay que como que distinguir, y creo que es súper interesante allí también el capítulo de nuestro colega Aramis Rodríguez y Siramat Cortés sobre la ambidestreza. O sea, el tema de la ambidestreza, de qué puedo yo explotar como modelo de negocios hoy, qué puedo explorar en el futuro. Entonces, en la explotación lo que estamos viendo es cómo bajar los costos, pero sobre todo digamos, la recomendación que nosotros le damos a las empresas, porque el libro no es solo un libro de investigación, es un libro que tiene un corte de consultoría donde cada capítulo da recomendaciones específicas. En esas recomendaciones específicas siempre decimos, mira, no se puede pensar en la supervivencia y en el cortar sin tener una estrategia de crecimiento, porque la rentabilidad te la da la estrategia de crecimiento. La estrategia de crecimiento, ¿cómo la opero? Bueno, con una serie de capacidades dinámicas dentro de la organización que me permiten ver nuevas oportunidades, ver nuevos nichos, meterte por transversales de negocios que antes no había. Entonces, cuando te decía antes que modelos que en cambio están siendo muy exitosos, todos estos modelos de los emprendimientos de base tecnológica y algunos hasta con impacto social. Pongo el caso, por ejemplo, de Assistency, que entonces se presenta como un modelo de InsurTech que antes en el mercado venezolano nunca se había visto y que se convierte en una disrupción para la industria de seguros y para la industria de la atención médica. Entonces, y que está allí en esa convergencia entre las dos industrias. Entonces, de nuevo, para contestarte, ¿qué garantiza la rentabilidad? Encontrar ese modelo donde hay un espacio de mercado, donde tú puedes ser flexible, puedes ser ligero en tu estructura de costos y donde te diferencias de manera importante, porque no estás ni en una industria ni en otra, sino que estás en unas nuevas confluencias y en una evolución. ¿Quién, Urbi, sostiene económicamente al mercado en este momento? Al mercado venezolano en general, bueno, Sí. digamos, Venezuela pues siempre fue un país petrolero y sigue siendo la principal exportación del país. Lo que pasa es que antes producíamos 3 millones de barriles, ahora producimos 700.000 o algo así. Entonces, por eso es que la economía ha caído todo lo que ha caído. Pero la economía venezolana se sostiene, bueno, todavía con unas exportaciones petroleras, con algunas exportaciones no tradicionales, remesas, y eso es las principales fuentes de divisas del país, y es lo que más o menos, mal que bien, mantiene la economía. Ahora, es una economía que bueno, como mencionaba antes, pasó por una hiperinflación muy, muy fuerte. La inflación ha estado subiendo nuevamente, lamentablemente, pero esas tasas de inflación que tuvimos hace unos años pues ya no son tan altas como las que tuvimos en 2018, 2017. Pero entonces la situación, bueno, sigue siendo muy complicada para las empresas, pero yo creo que también un mensaje del libro es, mira, la situación, obviamente las empresas tienen que tratar de adaptarse a una situación que es muy difícil, pero no pueden seguir esperando a que cambie el entorno para ellas ver qué hacen y sino ya empezar a actuar, porque si no desapareces. Y de hecho una cantidad de empresas pues han cerrado, otras han abierto, pero muchas han cerrado y otras se han tenido que adaptar. Ahora, Entonces aquí mencionamos algunos casos exitosos, pues de empresas que se han readaptado. Este libro, la reinvención, la hablan de empresas venezolanas, está hablando a gran escala, a pequeña escala. Bueno, por ejemplo, en Caracas, tomando en cuenta, no tomando en cuenta lo que pasa en el interior del país, pero bueno, ha habido, como ustedes han podido ver, alguna creación de nuevos negocios, nuevas empresas, emprendimientos. ¿Eso realmente es sostenible en el tiempo, entendiendo la economía y la calidad de poder adquisitivo del venezolano? Voy con Urbi y luego con Nuncia. Bueno, digamos, hubo una cierta apertura de la economía y naturalmente surgen algunas empresas. Ahora, a veces, eso puede pasar aquí y en otros países, se abren nuevos sectores y a lo mejor ese sector
resulta que, bueno, entraron demasiadas empresas, por decir algo, los bodegones, a lo mejor entraron demasiados bodegones, no puede haber tantos bodegones compitiendo por los consumidores. Entonces, algunos sectores pueden ser sostenibles, otros no. Ahora, sí hay también un tema de, bueno, hay una capacidad de compra de un porcentaje de la población, porque la pobreza en Venezuela es del 80%, según la cifra Sí. del ENCOVI. Entonces, Por eso te lo y pregunto, es decir, sí. que si el 10% puede sostener ese mercado. 10, 20%. Bueno, sí hay, para ese mercado sí hay ciertos productos, bienes y servicios que se van a producir. Y para el otro mercado pues también los habrá. Lo que pasa es que buena parte de la capacidad de compra está ahí arriba. Y va a seguir, ¿no? Porque eso es un porcentaje de la población porque tiene ahorros de antes o tiene ingresos en el exterior y es lo que está impulsando alguna de estas iniciativas. Ahora, una vez más, es una economía mucho más reducida que la que estábamos acostumbrados a tener en Venezuela y desde esa base es que estamos partiendo y está partiendo todo el análisis. La posibilidad o las características de un empresario para efectivamente llevar a buen puerto en una economía como esta, una empresa, identificaron, digamos, algunas cualidades, por ejemplo, estar dispuesto a asumir riesgos, ¿no? Absolutamente, sí, por supuesto que sí. Cuando te decía que nosotros planteamos un modelo donde lo esencial es desarrollar una serie de competencias o capacidades dinámicas que te permiten encontrar esas oportunidades del mercado y traducirlas en una transformación de la estrategia y del modelo de negocio. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Bueno, entre ellas definitivamente el de asumir riesgos, como tú acabas de decir, pero yo creo que la más importante es tener capacidad de análisis contextual, es decir, de saber cómo te mueves en cada momento. Este es un contexto muy fluido, que cambia muy rápidamente, donde muy volátil, donde hay una incertidumbre constante y donde, digamos, el acertar un modelo no significa que yo lo acerté el día 1 y digamos, ya a los 3 meses no lo tengo que volver a revisar y estar constantemente haciendo cambios y flexibilización. Ahora, yo sí quería hacer un comentario sobre el tema de esa economía evidente, digamos, de high-end, del segmentos más altos que vemos en Caracas y tal vez otro tipo de modelos. Yo creo que yo creo que Venezuela está lista para profundizar los modelos de tipo B Corps, o sea, de corporaciones de beneficio que generan también impacto social. Y uno ve en muchos de los nuevos modelos que estamos viendo, siempre hay un componente de impacto social, bien sea porque se incluyen dentro de la cadena de valor personas de mayor vulnerabilidad, o bien sea porque el mismo modelo hace su trabajo para generar una solución a las personas de mayor vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, un modelo como la guagua, eso te lo iba a comentar, ejemplo, sí. y es bien interesante porque además estos nuevos modelos que estudiamos se introducen en un espacio donde los servicios públicos no funcionan. Entonces tú ves, se introduce en el tema, la guagua en el tema del transporte público, ya dije asistencia en el tema médico, pero hay otros modelos como, bueno, Panatec, que se introduce en un tema de seguridad personal. Entonces hay una visión de el modelo no es solo para hacer negocios y para ganar dinero y para tener rentabilidad, sino que puede ganar dinero y tener rentabilidad en la medida en que tiene y está visualizando el impacto social. ¿Qué empresa definitivamente no subsiste en Venezuela, no puede sobrevivir en Venezuela, Urbi? Bueno, digamos, tal vez empresas que estaban adaptadas a vivir en un entorno como el que tuvo Venezuela por décadas, que ya no existe, ¿no? Entonces había empresas que a lo mejor servían a un mercado muy grande, ese mercado ya no existe, ¿no? El mercado es mucho más pequeño, focalizado. Entonces ese tipo de empresas que yo digo, porque Venezuela funcionó de una manera la economía que se puede decir que duró bastantes décadas. Hubo una liberalización de la economía en los años 90, como sabemos, eso se echó para atrás luego, y ahorita está volviendo. Lo que pasa es que en aquella época se hizo dentro de un programa de ajuste macroeconómico y todo un programa integral, ¿no? Lo de ahora ha sido más desordenado. Pero esas empresas que servían, que tenían unos grandes sectores de consumo amplios en la sociedad y tal, algunas de ellas, pues como decía Anuncia, la capacidad ociosa es inmensa en esas empresas. Y eso hace que el costo de producción sea muy alto, ¿no? Cuando uno está produciendo muy poco de lo que tiene para la capacidad instalada. Entonces eso le crea muchos problemas a las empresas y porque si no puedes bajar el costo, pues no puedes competir. Además tiene, dentro de todo este entorno, está el tema de la apertura de las importaciones que ha habido. Justo te iba a comentar eso, ¿no? Entonces ¿Cómo se le hace muy compites con las difícil, importaciones? se le hace muy difícil a las empresas porque aparte de
aparte de los costos de producción que son elevados, tienes el tema de los servicios públicos que son deficientes y tienes el tema de la dolarización que también ha encarecido los productos. Entonces, de verdad que se hace muy difícil para las empresas. Por eso es que tienen que ver cómo se adaptan al nuevo entorno, que es de lo que hablamos en el libro. Yo creo que, bueno, no puedo seguir hablando tanto del libro porque entonces no lo van a comprar, ¿no? Pero sí creo que es importante hablar de financiamiento, ¿no? Sobre todo si esta reinvención de la empresa venezolana tiene que ver con que es el propio empresario el que definitivamente ha apostado por el crecimiento de su empresa sin tener ayuda de, bueno, de otros mecanismos como en el pasado se hizo, ¿no? Si eso es parte del modelo. Bueno, yo creo que sobre eso Urbi y el Ajá, profesor Urbi, Carlos ajá. Jaramillo escribieron A un ver, Urbi. capítulo sobre el tema del apalancamiento. Bueno, efectivamente esa es una de las grandes dificultades que hay Sí. comparado con la Venezuela de toda la vida o la de cualquier país que uno pueda pensar, porque en Venezuela no hay financiamiento, el financiamiento bancario está muy reducido, pues, porque la hiperinflación pulverizó toda la liquidez monetaria, están circulando los dólares, pero no se puede prestar en dólares. Entonces está la Bolsa de Caracas ahí como una alternativa, pero al final los montos de financiamiento siguen siendo muy pequeños para las necesidades de la economía y esa es una de las mayores trabas que están teniendo las empresas, porque obviamente una empresa depende de un sector más que otro, pero por ejemplo imagínate, la construcción siempre ha dependido muchísimo del financiamiento, Sí. no hay financiamiento para la construcción. Entonces eso es un golpe muy duro para las empresas y tienen que ver cómo hacen. Pero eso explica por qué el sector, en parte, porque el sector construcción está paralizado. No hay financiamiento y bueno, en el capítulo precisamente comentamos algunas nuevas formas de financiamiento que han surgido a nivel mundial. En particular, bueno, algunas tienen tiempo, pero han tomado mucho auge en los últimos años, como capital privado, algunos instrumentos financieros que son bastante novedosos, aparte del sistema bancario o emisión de acciones tradicionales. Sí, bueno, o el PIB de construcción que secuestran las Mercedes, ¿no? Por ahí Sí. dicen, ¿no? Sí, Bueno, yo quería agregar un punto sobre este tema. Siempre, bueno, obviamente nosotros cada uno tiene lo su bonito área, de esto es claro. que tenemos como Sí, una sí. mirada multidisciplinaria. Como yo vengo del área de emprendimiento y de innovación, lo que estamos viendo es que hay algunas iniciativas que se han diseñado para ser globales desde su origen. Entonces, obviamente operan en Venezuela, comienzan en Venezuela, pero tienen ya planteado un proceso de globalización y al plantearse ese proceso de globalización han tenido acceso a capitales privados, digamos, esencialmente a capital de riesgo y comenzamos a tener algunos emprendimientos que ya ni me gusta llamarlos emprendimientos porque emprendimiento parece como algo chiquito, ya son de verdad que están convirtiéndose en empresas importantes que logran recoger ese tipo de capital, pero no para modelos de negocios centrados solo en Venezuela, sino con una visión más amplia. Y yo diría que el otro tema de cuáles empresas sobreviven no es tanto, como decía Urbi, no es tanto el tema de en qué industria, yo diría con qué modelo puede sobrevivir. Y tal vez lo que estamos viendo es que empresas que buscan sinergias, que buscan colaboración, que buscan alianzas, que tratan de trabajar juntos en aprovechar esa capacidad instalada o de alguna manera reutilizarla para otros fines o readaptarla, esas son las empresas que tienen mejor potencial de ¿Y supervivencia. hay oportunidades en Venezuela? Yo creo absolutamente que sí. Bueno, tantas las hay, Shirley, que nosotros ahorita en el mes de abril vamos a lanzar un proyecto súper importante financiado por el BitLab para hacer, digamos, promoción del ecosistema emprendedor de base tecnológica e impacto social en Venezuela, que se va a llamar Emprendetec, el proyecto. Y bueno, la idea es que queremos formar a más de 1,000 emprendedores, incubar a más de 80 iniciativas. Claro que creemos en las A ver, oportunidades. ¿qué dice el economista? No, ¿Hay oportunidad? oportunidades siempre hay Ajá. y bueno, por lo menos, digamos, no estamos, digamos, el Estado colapsó económicamente y se tiene que abrir y se está abriendo al sector privado. Hay una cantidad de leyes, como mencionabas tú al comienzo, que todavía no han sido derogadas y que deberían ser derogadas porque dificultan la inversión privada, pero bueno, el empresario se va adaptando y va haciendo sus emprendimientos en ese nuevo ambiente, pero por lo menos se respira un optimismo también a nivel empresarial. Obviamente hay muchas dificultades, siempre va a haber dificultades, y más en Venezuela como estamos, ¿no? Pero sí se respira ese ambiente y uno ve que están viniendo nuevos negocios. Claro, hemos caído muchísimo y por eso que la gente a lo mejor si comparas con antes estamos en una situación difícil, pero sí se ve que
que van surgiendo nuevos emprendedores, nuevos sectores y nuevas posibilidades. Bueno, yo tengo que despedir para la gente que nos está escuchando y viendo a esta hora. Hoy justamente me decían que se da el lanzamiento formal del libro, La reinvención de las empresas venezolanas, de Ediciones IESA. ¿Dónde pueden conseguir el libro, Nuncia? Por lo pronto en la librería del IESA, en algunas librerías como El Buscón y Tecniciencia, y muy próximamente también en Amazon. Bueno, maravilloso, les agradezco mucho, mucho éxito. Además creo que esto es un aporte para, bueno, para entender, lo decía yo ayer, ¿no? Entender el complicado ecosistema económico en Venezuela, ¿no? No solamente para los que están afuera, sino los que estamos también aquí dentro. Les agradezco mucho Urbi Garay, profesor del IESA y coeditor del libro, y Nuncia Auleta, profesora también del IESA y también editora del libro. 7:58, hacemos una pausa. Ya volvemos. Muchas gracias.